Buen día, mi nombre es Catherine Ambraño Garay, estudiante de licenciatura en Inglés como lengua extranjera en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El fin de este video es explicar el proyecto de intervención pedagógica titulado Estrategias para la construcción del aprendizaje significativo. Introducción. A través de la historia han aparecido dos clases de proposiciones pedagógicas. Las pronósticas, donde el saber pedagógico se basaba en la observación y la deducción, por lo tanto fue predominantemente prospectiva, y las diagnósticas, que se dieron cuando el pensamiento científico tomó al hombre como objeto de investigación, pero aunque difiere de la pedagogía pronóstica, tiene el fin de formar al hombre para el futuro. A partir de 1850, la educación deja de ser elitista y ésta se institucionaliza a través de la escuela. Con el pasar del tiempo se crean las diferentes escuelas de pensamiento. La escuela instruccional, que tenía énfasis en los contenidos y no en la capacidad intelectual. La escuela tradicional, que se basaba en contenidos acumulativos y con fines pragmáticos. La escuela activa tiene en cuenta las necesidades del educando y lo prepara para el desempeño eficiente de una labor desde lo actitudinal hasta lo técnico. La escuela conductista busca motivar al estudiante a través de estímulos para que aprenda contenidos conceptuales. El aprendizaje fue memorístico sin permitir el desarrollo de habilidades y capacidades para crear. La escuela cognitivista se basa en los procesos de pensamiento de acuerdo al desarrollo biológico del ser humano, la importancia de la motivación y minimiza la relevancia de los contenidos. La escuela constructivista y la escuela postconstructivista se centra en el desarrollo de procesos de pensamiento en pro de la construcción del conocimiento, y el facilitador toma el control del encuentro dejando al estudiante a un lado. El modelo constructivista concibe al estudiante desde el punto de vista genético, social y disciplinario, y considera que la construcción del conocimiento se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, generándose el desarrollo de operaciones lógicas y formales según Piaget. Luego, cuando se alcanza la maduración de procesos psicológicos superiores como el lenguaje y el pensamiento, que luego son internalizados, según Vygotsky. Un tema obligado cuando se habla de pedagogía son los modelos pedagógicos. Estos son el medio con el que se operacionaliza un proyecto educativo con el que se busca lograr un cambio social e intelectual en los miembros de una comunidad. También es un proceso de reconstrucción intelectual que sustenta el quehacer pedagógico en un sistema de relaciones sociales, políticas y culturales. Con el paso del tiempo se le ha dado a la educación y a la pedagogía su importancia dentro del desarrollo de la sociedad, por lo cual la docencia ha pasado de ser un simple oficio a tener un carácter científico e investigativo, y se ha entendido la pedagogía como una ciencia y disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos. La pedagogía a través de la didáctica concretiza el saber pedagógico en unas metodologías y estrategias para el desarrollo de los procesos de enseñanza. Así pues, los modelos pedagógicos surgieron como la representación teórica de una experiencia investigativa que posibilitó la obtención de información sobre el sistema educativo para generar nuevas posibilidades de desarrollo social. Los modelos pedagógicos pueden ser agregados, es decir, los que buscan mantener un orden social tradicional, o pueden ser integrados. Aquellos que buscan las posibilidades de una transformación o cambio social son una manera particular de interpretar la realidad que se sustenta en teorías o ideologías políticas sobre la forma como el hombre conoce la realidad y los medios que utiliza para facilitar el conocimiento. Los modelos pedagógicos más importantes durante el siglo XX han sido el modelo tradicional, en primer lugar. En este modelo, al niño se le enseñan saberes específicos, siendo un elemento pasivo en el proceso. Se limita a la reproducción de los saberes transmitidos y a acatar órdenes. Por tanto, su objetivo es dar al estudiante saberes enciclopédicos, siendo un aprendizaje de carácter acumulativo, que luego es evaluado para determinar qué aprendizaje ha sido memorizado, sin tener en cuenta procesos individuales.
El aprendizaje aquí es acumulativo, sucesivo y continuo. Poco interesan las ayudas didácticas o la evolución genética del estudiante, pues el aprendizaje se considera solo memorización de datos. El maestro tiene como función transmitir un saber y establecer relaciones de dominio hacia sus estudiantes. También está el modelo activista, donde el estudiante elabora el conocimiento al interactuar con los objetos, proporcionando medios para experimentar y asimilar con autonomía, siendo los temas de estudio la naturaleza, la realidad, la vida o la sociedad. Aquí se evalúa la espontaneidad y la acción del alumno de acuerdo a sus capacidades. Por otra parte está el modelo constructivista, donde el estudiante construye y reconstruye el conocimiento a partir de la interacción con el mundo, siendo la escuela el espacio que facilita la construcción del conocimiento cognitivo, valorativo y psicomotor, y siendo el maestro un facilitador que usa métodos y recursos que se adapten a la capacidad y desarrollo intelectual del niño para luego evaluar midiendo los resultados de la asimilación y de la acomodación de la información. También encontramos el modelo de aprendizaje significativo, que se enfrenta a las ideas, donde se enfrenta a las ideas previas con el nuevo conocimiento para reorganizar y asimilar la información, creando relaciones. Busca propiciar un ambiente significativo de aprendizaje que privilegie las experiencias empíricas concretas sobre la vida, la cultura, la realidad y la naturaleza. Busca que el estudiante aprenda por descubrimiento y relacione el conocimiento con sus ideas previas. Se evalúa la manera como el estudiante asimila y acomoda el nuevo conocimiento y le da un significado. También tenemos el modelo histórico-cultural, donde las estructuras de pensamiento se forman como resultado de un proceso de reconstrucción social, donde el estudiante construye los conceptos ya elaborados por la ciencia y la cultura en busca del desarrollo de capacidades, partiendo del desarrollo psíquico del niño. Aquí se evalúa la capacidad de desarrollo del niño, la expresión en su lenguaje y la reconstrucción del conocimiento. El modelo de correlación. La escuela aquí es el espacio donde se viven experiencias existenciales y comunitarias que permiten al estudiante interpretar la realidad y construir el conocimiento relacionándolo con las experiencias cognitivas propias de su realidad. Busca darle sentido y significado a las experiencias para apropiar el nuevo conocimiento. En este modelo se evalúa todo el proceso de correlación, desde la experiencia vivida hasta la apropiación del nuevo conocimiento. Existe también la pedagogía conceptual. En este modelo, la institución educativa debe garantizar que los estudiantes aprendan de los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre ellos, y buscar la promoción del pensamiento, las habilidades y los valores. Los contenidos aquí comprenden los conceptos básicos de las ciencias, las habilidades y destrezas propias de cada área, además de los valores relacionados con ella. Según esta pedagogía, para favorecer el desarrollo del pensamiento, se debe promover el desequilibrio, ya que es necesario para la asimilación del contenido. La pedagogía crítica, por otra parte, permite la construcción de un pensamiento propio y la ejecución de prácticas críticas y constructoras para lograr un cambio cultural. Busca desarrollar el espíritu crítico y autocrítico, la autoformación, la imaginación creadora y la participación democrática, así como la ética y la solidaridad, tanto en el docente como en el estudiante. Por lo tanto, tiene un enfoque dialéctico. La actividad comunicativa es la mediadora en el proceso educativo. Los aprendizajes del ser humano se han tratado de diferentes maneras, para lo cual las pedagogías de este siglo se han condensado en dos concepciones de la educación, una de carácter individual, basada en el aprendizaje autónomo, y otra de carácter objetivo, que asigna fines trascendentales a la educación para el desarrollo humano. De ahí la importancia de conocer las tendencias pedagógicas. En primer lugar está la tendencia neohumanista, con eje en la comunicación interpersonal y la planificación conjunta de objetos de aprendizaje. Se interesa por la personalización del proceso educativo y las necesidades e intereses de los estudiantes. También está la tendencia de cambio social,
donde la educación es una fuente de cambio social, por lo que es necesario analizar la realidad social y salir de las aulas para comprometerse con dicha realidad. Finalmente, está la tendencia tecnológica, que piensa en una educación más técnica que evalúa por logros de objetivos después de una planeación sistemática de objetivos, contenidos y estrategias metodológicas y de evaluación. Justificación. La educación hoy en día es un tema de debate, pues tiene el reconocimiento social como el medio que puede generar un cambio social y cultural necesario para mejorar las condiciones de vida nuestras y de las generaciones futuras. Es así como se hace necesario crear espacios de diálogo y análisis sobre las formas en las que la educación debe intervenir en la formación de los niños y jóvenes, quienes decidirán el futuro que tomará nuestra sociedad. Como los futuros docentes colombianos, es necesario asumir el reto de generar cambios a fondo, para lo cual es importante que como profesionales se forme una postura crítica y constructiva frente a los problemas y retos a los que se enfrenta la educación en el país, que den pie a la creación de nuevas visiones y maneras de percibir la educación y la enseñanza en Colombia. Y para lograr esto es necesario primero conocer los aspectos fundamentales de la educación, su historia y las causas del actual modelo educativo, pues de esta manera se conocen los aciertos y errores del pasado y se evita caer en ellos. Es así como después de analizar los diferentes modelos pedagógicos que marcaron la pauta durante el siglo XX, se adopta el modelo constructivista como fundamento teórico para esta propuesta de intervención, en miras a desarrollar en los niños y niñas la capacidad de construir su propio conocimiento y formar docentes que desechen la idea de que el estudiante es un sujeto pasivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que estos son el centro de la educación y los que dan la pauta de aquello que se debe o no trabajar y cómo desarrollar los procesos educativos en la escuela. El modelo constructivista es el medio para crear ciudadanos que valoren la realidad en la que viven y aprendan de ella, no como observadores de las problemáticas que se viven a diario, sino como ciudadanos participativos y propositivos, que den sus aportes para construir una nueva sociedad, la sociedad de la ética del conocimiento. Objetivo general. Plantear una estrategia de intervención basada en el modelo pedagógico constructivista, aplicable a niños y jóvenes para fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis y construcción de conocimientos en los niños y niñas. Objetivos específicos. Leer y analizar la fundamentación teórica del modelo pedagógico constructivista para facilitar la creación de estrategias didácticas aplicables a niños y jóvenes estudiantes de cualquier área del saber. Crear estrategias didácticas aplicables en los grados primaria y bachillerato basadas en el modelo constructivista para promover el desarrollo de estructuras mentales en los niños y niñas. Descripción del modelo pedagógico. El constructivismo es un modelo pedagógico que ha permanecido vigente y en auge desde el siglo pasado, no solo porque constituya una moda, sino por la relevancia que le da al individuo que aprende del proceso de aprendizaje, abriendo una nueva mirada a la educación, donde el maestro ya no es el centro del proceso de aprendizaje, sino el individuo que aprende. Este modelo busca enseñar a partir de la realidad y las experiencias vivenciales, por lo tanto, sus contenidos se constituyen en el mundo, la naturaleza, la sociedad y la realidad, con sus elementos, acciones, procesos, situaciones, objetos y redes ya estructuradas. Estos contenidos deben ser potencialmente significativos para poder ser aprendidos de manera significativa. Por lo anterior, la razón de la enseñanza radica en que se pueden dar a los estudiantes elementos para interpretar y desenvolverse en el mundo, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo evolutivo. De este modo, busca desarrollar en los estudiantes los saberes y el saber hacer. Está centrado en la persona, sus experiencias previas, a partir de las cuales se realizan nuevas construcciones mentales que le permitan entender la realidad y desenvolverse en ella. Por ende, el aprendizaje es significativo, es decir, debe tener trascendencia en el estudiante, de modo que el deseo y la necesidad de aprender surjan de él de forma espontánea y autónoma.
Según el constructivismo, desde el mismo momento del nacimiento se aprende del medio a través de las nuevas experiencias que se vivencian a cada momento. Por esto, el aprendizaje es permanente, pero debe adaptarse a las etapas de desarrollo del ser humano, pues dependiendo de ellas, cada individuo aprende de una manera diferente y a medida que va desarrollando estructuras mentales que le permitan facilitar la comprensión y asimilación de constructos cada vez más complejos. El modelo pedagógico constructivista se centra en el pensamiento de algunos representantes como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Oswald, John Dewey, Parpet y Albert Bandura. Para este modelo, la enseñanza es un proceso dinámico de participación e interacción del sujeto. El conocimiento también es una construcción auténtica de la persona. Por otra parte, el aprendizaje es la elaboración de un nuevo conocimiento que parte de la base de enseñanzas previas. Es un proceso activo. El modelo pedagógico constructivista tiene ciertos principios que lo fundamentan. Entre ellos, el conocimiento es construido activamente por el sujeto cognitivo, y para que este conocimiento se dé, debe haber una adaptación en la cognición, que tiene influencia de las experiencias previas que ha vivido el sujeto. Las teorías personales deben entonces ajustarse a las restricciones impuestas por la realidad física y social que rodea al sujeto cognitivo. Entonces, el logro resulta del ciclo donde el sujeto se enfrenta a la teoría, hace una predicción y lo comprueba a través de pruebas y errores que llevan a una rectificación, comprobando o no la teoría. Así inicia de nuevo el ciclo. La integración entonces de las teorías, patrones sociales y las reglas de uso del lenguaje pueden construir un nuevo conocimiento. El constructivismo social entonces es la reflexión que hace el educando y que también debe ser el maestro sobre cómo enseña y la información que el maestro muestra a los educandos. Entre los pensadores que fundamentan el modelo pedagógico constructivista encontramos a Paulo Freire, quien habla de la pedagogía crítica desde una perspectiva política de la educación. Freire plantea la función de los educadores como trabajadores culturales. El educador debe comprometerse con una enseñanza problematizada para entender al oprimido, y el educando debe cuestionar las creencias y prácticas educativas. Freire aboga por una pedagogía que ayude al ser humano a ser crítico y a liberarse de los pensamientos preconcebidos que existen en la sociedad. El ser humano debe ser capaz de crear nuevos pensamientos más críticos basados en la cultura y en la política. También está el modelo progresista de Dewey, para quien se forma para la reconstrucción continua de las experiencias formales que prepara al individuo para un futuro. Según Dewey, el educador ejerce una acción liberada que se sostiene con un pensamiento reflexivo, y el educando se encuentra en constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Se involucra en un proceso de crecimiento, dirección y control. La experiencia es la base del conocimiento y esta se crea a través de la vivencia organizada y reconstruida de las experiencias vividas por el educando. Asimismo, está la teoría transformativa de Mezirow. Esta se enfoca en cómo los seres humanos aprendemos a negociar y actuar nuestros propios propósitos, valores, sentimientos y significados no asimilados sin ningún sentido crítico. En esta teoría, el educador permite la participación democrática de los estudiantes para el desarrollo de capacidades mediante el diálogo y la reflexión crítica, y el educando controla su vida para responder de una manera responsable a la sociedad y a las exigencias de la cultura en la que se desenvuelve. El pensamiento claro
y las decisiones elaboradas conllevan a mejorar la calidad de sentimiento y de acción. Y el aprendizaje significativo logra un sentido de agente necesario para la transformación social. El constructivismo, desde la perspectiva de Jean Piaget, aboga por el desarrollo cognitivo a través de la observación y organización que permita crear esquemas o estructuras cognitivas, y así se da paso al conocimiento, que puede ser físico, social y lógico. La interacción del sujeto con un objeto de conocimiento, sea en su ambiente, en la naturaleza o en su realidad, puede ser sensoriomotora, preoperacional, operativa concreta o de operaciones formales. Estos son los esquemas cognitivos o estructuras cognitivas que el estudiante debe desarrollar según la etapa de evolución en la que se encuentra. Para el desarrollo cognitivo, según Piaget, debe existir el equilibrio y desequilibrio. Para que un estudiante pueda aprender, debe existir un desequilibrio en sus esquemas mentales que le lleve a adaptarse al nuevo contenido que está experimentando. Así se da la asimilación y la acomodación de las estructuras cognitivas para la creación de nuevo conocimiento. El constructivismo, desde la perspectiva de Lev Vygotsky, se basa en la teoría del aprendizaje y el desarrollo social. Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo, donde un niño interactúa con el medio ambiente, con nuestros adultos, con su lenguaje, con la sociedad, la familia, la escuela. Y a través de estas interacciones con diferentes agentes se da un cambio cognitivo, es decir, existe el aprendizaje. Un niño puede desarrollar aprendizaje a través de la interacción que existe entre el medio ambiente que lo rodea o la cultura en la que se desarrolla. El constructivismo, desde la perspectiva de David Ausubel, aboga por el modelo de aprendizaje significativo. Para Ausubel, el aprendizaje debe darse a través de conceptos de la estructura cognitiva, es decir, debe usar el conocimiento previo que tiene el estudiante e incluirlo en las nuevas actividades que generen un conocimiento nuevo. El material o los objetos de aprendizaje son parte fundamental del proceso de enseñanza. Debe ser parte de la actividad organizada que se desarrolla para llegar a un nuevo conocimiento. Ausubel habla del principio de diferenciación progresiva, que debe tener una secuencia de aprendizaje. Debe haber un orden lógico en los conocimientos que llegan al estudiante, para que pueda haber significación entre lo que conoce y lo que debe aprender o va a aprender. Así se da la reconciliación integradora, dando paso al aprendizaje significativo, que puede darse por transferencia de aprendizaje y que puede crear un pensamiento crítico. Después de analizar los modelos pedagógicos presentes desde el siglo XXI y que han influenciado la labor pedagógica hasta el día de hoy, se da paso a la creación de una serie de estrategias didácticas basadas en el modelo constructivista, que es el modelo en el que gira en torno el presente proyecto de intervención. Entre estas estrategias mencionaremos algunas y una actividad base ejemplo de cada una de estas estrategias. En primer lugar, está la estrategia de confrontación con los presaberes. Para iniciar el encuentro, podemos mostrar en un lugar visible la imagen de una caricatura que abra espacios para el diálogo. Se debe pedir que la observen y analicen, para luego expresar con sus propias palabras el mensaje que quiere transmitir la imagen, el tema central de la imagen y las palabras claves que se encuentran, y así el docente puede preguntar a los niños qué saben sobre el tema. Se debe pedir la opinión de varios estudiantes y sacar las ideas más relevantes de los comentarios hechos por los niños. Luego de escribir las ideas extraídas en un lugar visible, se debe pedir a los estudiantes que construyan un concepto sobre el tema a trabajar. A continuación, dar la referencia teórica a un fragmento de texto donde aparezca el concepto bien referenciado
sobre los temas trabajados, para que hagan lectura y subrayen palabras clave. Finalmente, el maestro debe encargarse de contrastar el concepto construido durante el encuentro y el que ha leído cada estudiante en el fragmento dado. Como segunda estrategia está la formulación de hipótesis. Para iniciar el encuentro, se puede mostrar un video sobre un tema determinado. Un ejemplo, la democracia y sus características. Terminado el video, se deben mostrar a los estudiantes artículos periodísticos de diferentes países que tengan como tema central la democracia actual en cada país. Después, pedir a los estudiantes que realicen lectura comprensiva de cada texto, identificando las características de la democracia de cada país, y extraigan los problemas democráticos que vive cada país y las posibles causas que se mencionan en cada artículo periodístico. Terminada la actividad de lectura, cada estudiante leerá los datos que extrajo de los textos y se anotarán las ideas principales en un lugar visible. Al finalizar la socialización de ideas y tomándolas como referencia, cada estudiante construirá un texto donde escriba una idea explicando cuál puede ser la causa de los problemas democráticos que vive Colombia a partir de lo que ha observado en su entorno cotidiano. Una tercera estrategia basada en el modelo constructivista es propiciar el desequilibrio. Para esto se debe observar un video, por ejemplo, de los derechos humanos. Los niños tomarán apuntes para crear una lista de los derechos que por ley tienen los niños en el mundo. Finalizado el video, se debe hacer una lectura de los aportes para luego hacer un conversatorio sobre los derechos en nuestro país, haciendo hincapié en los deberes que corresponden a cada derecho. Hacer énfasis en el derecho a tener una familia que brinde cariño y protección para luego presentar un caso. En este caso, se puede explicar que un niño tiene una familia muy bien conformada, pero que sus padres coartan su libertad de expresión y no lo dejan desarrollar su personalidad libremente. Luego de explicar detalladamente el caso, se deben hacer preguntas que contrasten o que generen desequilibrio en los conocimientos de los estudiantes. Por ejemplo, ¿los padres están educando adecuadamente a su hijo? ¿Están violando algún derecho? Se debe generar un debate para llegar a la respuesta más adecuada, sustentada adecuadamente. Se pueden dar lecturas de referencia para tener un sustento teórico de análisis para el caso. Una cuarta estrategia de intervención de este proyecto de intervención es la formulación de conclusiones. Para esto, se puede hacer lectura de textos referenciados por el docente sobre un tema en específico, por ejemplo, la historia de la democracia en Colombia, resaltando los sucesos históricos más importantes para la construcción de la democracia en el país. Realizar una línea del tiempo ubicando dichos sucesos. Seguidamente, el docente menciona casos del presente similares a los vividos en el pasado, para analizar las razones de dichos sucesos y su relación con la realidad social, política y cultural que se vive en el presente. Finalmente, cada niño debe redactar conclusiones sobre cómo el devenir histórico ha transformado la realidad del presente. Una quinta estrategia que se plantea en este proyecto es el trabajo colaborativo. Mediante una actividad lúdica como un canto o un juego, se pueden dividir a los estudiantes. A cada grupo se entrega un diálogo de referencia sobre un vocabulario específico de un tema. Puede ser para el inglés las partes de la casa, materiales de clase o lugares de la ciudad. Cada grupo colaborativo debe crear un diálogo tomando como referencia el que fue proporcionado por el docente, pero incluyendo las palabras del tema correspondiente. A modo de dramatizado pueden exponerlo a sus compañeros, resaltando durante la actuación las palabras que fueron asignadas al grupo. Luego, al finalizar la presentación del dramatizado, preguntar a los compañeros si pudieron detectar cuáles fueron esas palabras claves que fueron asignadas al grupo. Finalmente, se plantea la estrategia de intervención pedagógica basada en el constructivismo sobre el juego y la competencia. Un ejemplo de esta
Puede ser dividir a los estudiantes en grupos de máximo 5 personas y ubicar en un extremo del lugar a 2 equipos que se enfrentarán en competencia, y al otro extremo pegar fichas de un rompecabezas en desorden. Cada integrante del grupo debe ir por una de las fichas a modo de carrera de relevos hasta traer todas las fichas que componen el rompecabezas. El grupo debe armar el rompecabezas y descubrir la o las palabras que están escritas en él, para luego construir una oración con sentido usando las palabras del rompecabezas. Ganará entonces el equipo que primero escriba y lea en voz alta la oración con las palabras correspondientes. Conclusiones. El modelo constructivista sugiere la idea de que cada individuo puede construir su propio aprendizaje a partir de la experiencia y confrontándolo con las ideas previas que tenía, lo que hace al proceso de enseñanza y aprendizaje algo más cercano y vivencial y no algo extraño y difícil de apropiar. El modelo constructivista tiene en cuenta varios aspectos importantes para el desarrollo del ser humano, iniciando en el aspecto de las etapas del desarrollo humano, que juegan un papel fundamental en la capacidad de aprendizaje de una persona, hasta las implicaciones que tiene el ambiente sociocultural en el que crece y se desenvuelve en su proceso de aprendizaje. Por tanto, este modelo se centra en el ser humano que va a aprender, no en el conocimiento, ni solo en quien enseña, sino que busca que cada individuo sea capaz de construir aprendizajes y producir conocimiento. El constructivismo se adapta a cualquier población de trabajo, ya sean niños, jóvenes y adultos, ya que este modelo toma en cuenta las etapas de desarrollo en las que se encuentra el individuo para determinar los aprendizajes y estructuras mentales que se deben desarrollar. Asimismo, el educador como facilitador de la construcción de estructuras mentales debe buscar las estrategias propicias para la población con la que está trabajando y promover el desequilibrio para que los esquemas mentales se movilicen y se dé la acomodación necesaria para la construcción de nuevos conocimientos.